1997 fue un año redondo para el Tato. Toreó nada menos que 88 tardes, récord absoluto de un torero aragonés, y consiguió 129 orejas, 6 rabos y 43 salidas a hombros. 3 de esas orejas las cortó el 12 de octubre, día grande de la Feria del Pilar en La Misericordia. Aunque pudieron ser más, ese día el Tato se encerró él solo con 6 toros de Victorino Martín. Y volviendo a nuestra plaza de Zaragoza, La Misericordia, tú ahí hiciste una gesta muy memorable que fue la de los 6 toros. ¿Cómo se enfrenta físicamente y psicológicamente un torero a algo así? ¿Cómo te preparas? ¿Y cómo tomas la decisión, no? Bueno, la decisión parte de que a mi plaza, a mi gente, a mi tierra, yo le quiero dar lo mejor, ¿no? Y quiero dar una muestra de entrega absoluta y que mayor muestra que anunciarte con 6 toros, y además de Victorino, ¿no? Que es una ganadería especialmente dura e importante, ¿no? Que justo te dio una cornada el último toro y que tú querías ir toreando y fue Valcarrés el que te dijo que no podías con esa herida. Sí. ¿Había algo también de demostración a tu gente que necesitabas quedarte allí o qué sentimiento tenías en ese momento? Tenía el sentimiento de que la gesta no se iba a completar, ¿no? Fue el 5.º toro el que me cogió, que sí pude acabar la faena y matarlo, y entré a la enfermería. Yo sabía que no podía, pero bueno, muchas veces a ver si hay alguna opción, alguna oportunidad, se puede hacer algo para... Pero tenía el gemelo seccionado y fue imposible, y fue Carlos el que... Era imposible que saliera, era una hemorragia importante la que tenía, unos destrozos musculares también. No, él quería, y el padre también. Pepe me decía, pero Pepe, ¿pero qué me dices si está, vamos? De hecho, estuvo convaleciente mucho tiempo. Hay un aforismo quirúrgico que dice que el dolor más fácil de soportar es el de los demás, ¿sabes? Y es muy cierto. Me acuerdo que aquí tiene una cornada que siempre fijaba, y en la pierna tenía otra que también me acuerdo siempre. De los toreros me llama mucho la atención la fuerza que tienen de recuperación o de superación, de decir, me han pegado una cornada y a los 10 días vuelvo a torear. Que en cuanto se vio bien al 7º o 8º día, pues dice, tenemos que caminar, voy a caminar por el monte tal, y nos fuimos mi hija y yo con él, y nos pegó una vuelta que vamos, que acabamos, estoy hablando de hace bastantes años, pero yo que me conocía los montes por la caza, ¿no? Yo ya vi que estaba fuerte, digo, vamos, porque no era por correr, pero vamos, si no nos hubiera dejado allí abandonados en el monte, nos hubiera dejado atrás. Pues yo escuchaba eso de, no, las cornadas a los toros no les duelen. No, duelen horrible y duelen muchísimo. Y luego las heridas, los toreros las tenemos como una medalla, ¿no? De hecho, hasta que no nos coge un toro con una cornada seria de verdad y vuelves a la plaza y vuelves a hacer lo que hacías antes de cogerte, el resto de tus compañeros no te respetan a la medida que te tienen. O sea, a partir de ahora, nosotros llevamos el bautizo de sangre y dijimos, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Y cuando el tío es capaz de volver a pisar ese terreno... Claro, porque decimos, vuelves muy diferente una vez que ya te has llevado una cornada, ¿no? Bueno, y que has visto la muerte todavía más de cerca. Bueno, hay muchos toros que no lo superan, ¿no? Que le coge el toro y dicen, hasta aquí. Esto no es para mí. Y el que es capaz de superarlo, de asumirlo, de asimilarlo y de tirar para adelante, ese es el que tiene el respeto de todos. ¿Qué tal va la temporada? Dicen que por ahí una temporada en la que te estás afianzando ya como matador de toros y estás marcando un estilo muy personal. Bueno, es una temporada dura para todo el mundo, ¿no? Porque un año en el que han salido pues unos cuantos toreros nuevos, y para los que llevamos ya varios años, pues siempre más duro el camino, ¿no? Fran, hubo un momento en esos años, ¿no? En el 96, 97, en el que los dos erais cabeza de cartel, ¿no? De alguna manera, y estabais los dos ahí cortando orejas a ver quién cortaba más. ¿Había como una especie de rivalidad entre los dos? Rivalidad en el toreo es fundamental, o sea, la rivalidad en el toro, y muchas veces con quien mejor te llevas no tiene por qué no haber rivalidad.
Al revés, yo con quien más rivalidad he tenido, con el que más rivalidad he tenido en la plaza yo en mi vida es Joselito. Y Joselito es íntimo amigo mío. Pero esa rivalidad, o sea, esa amistad no nos quitaba. Y con Raúl igual, ¿no? Las veces que hemos trabajado juntos. Pero es distinto, o sea, existe la rivalidad. Yo quería acabar con él, por supuesto. Además, él sabe que yo soy mejor torero que él. Se lo podéis preguntar. ¿Tú qué piensas? Sois toreros muy diferentes, ¿no? Somos toreros muy diferentes y Fran es un torero con una capacidad tremenda, ha toreado muchísimo más que yo, ha tenido una personalidad tremenda y luego viene de una reata, de una familia taurina tan admirable que bueno, yo discuto poco. A él sí le gusta, ¿no? Porque él siempre quiere ser, es una parte importante de los toreros, él siempre quiere ser el mejor. Y siempre quiere ser, digo, por lo menos que se lo digas. Y a mí eso me da igual, ¿no? Porque yo estoy orgulloso de lo que he conseguido. La rivalidad existe, pero el respeto también. Y Raúl y yo cuando hemos trabajado mucho juntos, cuando trabajamos juntos, pues cambiábamos impresiones, tú cómo lo ves, pues por aquí, por allí. Y eso siempre, la amistad, eso nos ha ayudado muchísimo más, ¿no? Pero luego en el ruedo, nada, ahí si yo corto 4 orejas y tú ninguna, muchísimo mejor. Claro.